Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos explorando el funcionamiento del cerebro para que nos ayude a comprender mejor el proceso de programación mental. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, cuya función primordial es recibir datos, es decir, captar información del interior del cuerpo y de su entorno, por medio de las vías sensitivas y sensoriales, procesar estos datos y generar una respuesta apropiada. Hemos visto en capítulos anteriores ya las vías sensitivas, la vía del dolor, la vía óptica, el sistema nervioso autónomo. En el capítulo anterior comenzamos a ver la estructura y el funcionamiento del cerebro. Continuamos ahora con el procesamiento de la información. Incluso si la señal ha sido bien captada, las vías aferentes, las vías que transmiten esa información del exterior o del interior del cuerpo, están normales, correctas. Si no se procesa esta información correctamente, esto se vuelve ineficaz. Este procesamiento hace referencia a las funciones de identificación, comparación, asociación y clasificación que están vinculadas con la memoria. La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Cuanta más memoria accesible tenga el cerebro, mayor será su capacidad de procesar una información determinada. La accesibilidad a la memoria es, pues, fundamental. Comparando desde un punto de vista informático, podemos decir que el cerebro cuenta con dos tipos básicos de memoria: la memoria RAM y la memoria del disco duro, o ROM. La memoria RAM, que significa sus siglas Random Access Memory, es la que permite acceder a cualquier bit almacenado sin acceder a los bits precedentes. Es un tipo de memoria en el que la computadora guarda información para que pueda ser procesada más rápidamente. En la memoria RAM se almacena toda información que está siendo utilizada en el momento. Es volátil, es decir, pierde su contenido al desconectar el ordenador. Se utiliza normalmente como memoria temporal. La memoria ROM, Read Only Memory, o memoria de solo lectura, es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria ROM, algunos miles de bits. En el ser humano, la memoria RAM correspondería a la memoria accesible para el lóbulo frontal, que es la sede de la conciencia individual, del control voluntario, de la palabra y de la capacidad de tomar decisiones. La memoria del disco duro, ROM, sería la memoria contenida en la totalidad del cerebro y del sistema nervioso en su conjunto, en cada célula, en el código genético, incluso en la conciencia alaya. Este es un término proveniente del budismo y designa a la conciencia cósmica, es decir, una conciencia no individual, no local, una especie de almacén de información. Es la memoria guardada en la nube. Es un tipo de memoria que compartimos con los miembros de nuestra especie e incluso con los de otras especies. Incluso podemos llamarle memoria ancestral. Los cuerpos físicos
son soporte de memoria. Este es un poco incluso el sentido de los cuerpos físicos. Realizar experiencia y guardar memoria. La memoria necesita guardarse en un medio físico. En informática son los discos, o incluso en la nube son los enormes discos de los servidores, como por ejemplo Google Drive, MySpace. En el universo son partículas, átomos y moléculas que guardan memoria. Lo vimos cuando veíamos el agua, su estructura cuasi cristalina. Los cristales son grandes depositarios, guardadores de memoria, ya que al tener una estructura ordenada, estable, facilita justamente guardar de manera inalterable esta información como memoria. Pero, al parecer, los gases raros o inertes en el universo son reservorios de información cósmica universal, ya que son los elementos más inertes y no reactivos conocidos. Se encuentran en concentraciones muy bajas en el aire y son ejemplos de gases raros o inertes: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Su baja o nula reactividad hace que puedan guardar información de forma inalterada. La capacidad de esta memoria es muchísimo más grande que la memoria individual y no está localizada en el cerebro. Pero trascendiendo el pensamiento individual, podemos acceder a ella. Esto es una dificultad que tenemos al estar centrados en nuestro pensamiento individual, frontal. Nos bloquea acceso a información mucho más amplia, a una memoria mucho más grande. Usualmente el lóbulo frontal no tiene acceso a este segundo tipo de memoria. Para él, esta es una memoria inconsciente. Debido a ello, su capacidad de procesar adecuadamente las señales es limitada. Por lo tanto, la imagen de la realidad que el lóbulo frontal crea es también limitada, es arbitraria, ilusoria. Como consecuencia, sus decisiones pueden ser torpes o erróneas, impidiendo una respuesta adecuada, dificultando la adaptación y favoreciendo el aislamiento del individuo y su fragmentación. Esta es la situación actual de una buena parte de los seres humanos que viven en la sociedad moderna. Esto evidencia una falta de comunicación entre los tres cerebros que evolutivamente conforman el cerebro humano. Es el cerebro primitivo, el cerebro reptil, el paleocerebro, el cerebro medio o emocional, correspondiente al sistema límbico, y, como veíamos en la clase anterior, el neocórtex, especialmente el lóbulo frontal, que es la parte más nueva evolutivamente. El cerebro primitivo o reptil, el medio o emocional y gran parte del córtex están íntimamente relacionados con la memoria del disco duro, la memoria ancestral, mientras que el lóbulo frontal es el que gestiona la memoria RAM, es decir, la memoria de trabajo. Los contenidos de la memoria RAM son seleccionados por la conciencia del yo individual, la cual a su vez está condicionada por el sistema sociocultural. En las sociedades en las que la cultura humana se ha separado de la naturaleza, la memoria del lóbulo frontal está parcialmente desconectada de la memoria celular, que es gestionada fundamentalmente por el cerebro profundo. Ya vimos el primitivo y el medio. Teniendo en cuenta que el sistema nervioso voluntario está controlado por el lóbulo frontal y el sistema nervioso autónomo, controlador de las vísceras, el sistema adaptativo, está regulado por el cerebro primitivo y por el sistema límbico, podemos decir
que muchas de las enfermedades en la actualidad tienen su origen en la falta de comunicación entre estos tres niveles, estos tres cerebros. La información no fluye libremente entre ellos y se limita el acceso a sus respectivas memorias. Para procesar adecuadamente las señales, el lóbulo frontal debería tener libre acceso y ser permeable a la memoria del disco duro, incluyendo la memoria contenida en el código genético. Esto significa que el lóbulo frontal debe ampliar su umbral, trascender sus límites y su capacidad de memoria. El cultivo de la atención y la concentración permite esta ampliación. La práctica de la meditación facilita el acceso a la memoria biológica situada en los niveles no conscientes, actualizando así un poder de procesamiento mucho mayor, lo que significa acceso a más información y a más posibilidades. Esto se traduce en un aumento de los recursos y de la eficacia. La meditación como práctica, como herramienta para equilibrar las funciones cerebrales, llevar el pensamiento a una calma y a un equilibrio, donde desde esa situación de base el cerebro recupere su propio equilibrio y pueda, por su propia naturaleza, la mente, expandir sus límites. Ya al no tener los límites del pensamiento ordinario y del yo individual. El cerebro, que es nuestro órgano evolutivo por excelencia, es en verdad el ensamblado de diferentes estructuras o cerebros que fueron apareciendo a lo largo de la historia. Así podemos distinguir el paleocerebro o cerebro reptil, es la parte filogenéticamente más antigua. Se estima que unos 500 millones de años y que compartimos incluso con los reptiles, de ahí su nombre. Es el cerebro profundo, correspondiente al tronco encefálico, algunos núcleos de la base y el cerebelo, donde se encuentra el control de las funciones básicas del organismo: el corazón, la circulación sanguínea, la respiración, equilibrio, tono muscular, medio interno, temperatura, etc. Este cerebro tiene un papel muy importante en el control de la vida instintiva y la autorregulación del organismo. Por lo tanto, no está capacitado para pensar o emocionarse. Su función es la de actuar, cuando el estado del organismo así lo requiere. En este primer cerebro se genera el sentido de supervivencia y el instinto, y además, por su control sobre la respiración y su interrelación con los poros de la piel, los cuales son una interfase con el medio externo, cumple una función de protección para el organismo, ya que se encarga de detectar señales electromagnéticas del entorno y procesar información más allá del nivel consciente. Permite la rápida adaptación por medio de respuestas básicas, poco complicadas emocional o intelectualmente. Esta conducta no se basa en las experiencias previas ni en proyecciones futuras. El sistema reptiliano en los seres humanos incluye conductas que se asemejan a los rituales animales, como el anidarse o aparearse. La conducta animal está en gran medida controlada por esta área del cerebro. Se trata de un tipo de conducta programada y muy fuerte y, por lo tanto, es muy resistente al cambio. Para acceder a los programas subconscientes que generan y controlan estos patrones de conducta, hace falta energía e información coherente, y esto se logra trascendiendo el pensamiento ordinario del córtex izquierdo. Cambiar los hábitos, ya sean mentales o físicos, regularmente es primordial. Practicar meditación es una vía directa al cerebro profundo y además es un buen hábito.
El cerebro medio o emocional se empieza a desarrollar incipientemente en las aves y totalmente en los mamíferos. Este cerebro está dotado de un sistema límbico y permite al mamífero un desarrollo de las emociones y una capacidad de aprendizaje mucho mayor que los reptiles. Los mamíferos son capaces de experimentar y manifestar sentimientos, especialmente enojo, tristeza, apego, alegría y miedo. Los procesos en el mesencéfalo son un poco más elaborados, predominando las estrategias de grupos, comunidades y la socialización de las especies. El sistema límbico está formado por una serie de estructuras complejas que se ubican por encima del tronco cerebral, alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Está formado por partes del tálamo, el hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso y el mesencéfalo. Estas son las estructuras del cerebro medio, del cerebro emocional. Es el responsable principal de la vida afectiva y es fundamental en la formación de la memoria, en la que participan el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y otras áreas relacionadas, por supuesto también con el neocórtex. Las funciones principales del sistema límbico son la motivación por la preservación del organismo y la especie, la capacidad de aprendizaje, integrando la información genética y ambiental, y la tarea de armonizar nuestro medio interno con el externo antes de efectuar una conducta. Por esto el aprendizaje y la memoria están relacionadas con la afectividad y las emociones. Para poder aprender hay que relacionarse afectivamente con la experiencia de aprendizaje. Es muy importante querer aprender y sentir que uno puede hacerlo. De no ser así, se producirán bloqueos o insuficiencias que impedirían al objeto de aprendizaje pasar a la neocorteza para ser integrado a la estructura cognoscitiva y producir transformaciones significativas. Es decir, sin ese componente afectivo no se puede integrar la información, el conocimiento de una manera eficaz. El cerebro superior o neocórtex. Los seres humanos, los primates y algunos cetáceos tienen un cerebro mucho más desarrollado que el resto de los mamíferos, por lo cual, además de los sentimientos, manejan un proceso de mayor entendimiento que está directamente relacionado con el desarrollo de la corteza cerebral, llamado en anatomía telencéfalo. Ya hemos visto más arriba las características de la corteza cerebral. Podemos agregar que existe una relación directa entre el desarrollo de la corteza cerebral y el desarrollo social. A mayor desarrollo cortical, sociedades más complejas y organizadas. El córtex es el lugar donde se realizan los procesos intelectuales superiores. Las dos características básicas del córtex son la visión integral, la cual se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho, y el análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en los procesos lógicos y el razonamiento, la relación causa-efecto, las hipótesis y en la precisión y exactitud. Podemos decir que divide para comprender, separa para poder describir, a diferencia del lado derecho que es integrador, holístico, comprende totalmente, pero no es hábil para describir. En los humanos existe una hiperespecialización del hemisferio izquierdo. Desde esta perspectiva, el cerebro tiene dos modos básicos de funcionamiento, un modo operativo y un modo perceptivo. Estos opuestos complementarios manifiestan la naturaleza bipolar del universo y de todas sus manifestaciones.
Esta somera descripción sirve para comprender mejor cómo funciona la mente y, obviamente, el cerebro. Si bien tenemos que considerar que el cuerpo y la conciencia se generan mutuamente, la mente no está confinada sola en el cerebro, no corresponde solamente al cerebro, ni siquiera a nuestro cuerpo físico, simplemente porque la mente, como actividad de la conciencia, es un fenómeno de naturaleza no localizada y entrelazada, aunque para crear pensamientos conscientes es necesaria la actividad normal de las neuronas y sus conexiones. Como vimos antes, es necesario el soporte de un cuerpo físico para realizar experiencias, pero la conciencia tiene una naturaleza que es no localizada y no física. De hecho, es la que crea al nivel físico. Cada modo de procesamiento se corresponde con un hemisferio cerebral. El modo operativo, que también podemos decirle activo o ejecutivo, es la manera del cerebro izquierdo. Es el modo yang. Es el que activa la voluntad y toma las decisiones. Por esto, procesa en forma secuencial, paso a paso, y sus procesos son lógicos y lineales. Con este tipo de procesamiento se relaciona la noción de flujo del tiempo y la planificación. Es decir, ayer, mañana, hoy, el sentido de la hora, el sentido del tiempo que pasa. Como es parte del cerebro que habla y por cuestiones evolutivas es más fuerte, lentamente ha ido tomando el control y en el ser humano moderno se encuentra dominando la realidad. Es el lado masculino, agresivo, individualista y calculador. Separa y analiza para comprender. En la sociedad moderna, desde niños somos educados para pensar solo con el cerebro izquierdo. Ya desde temprana edad recibimos entrenamiento para percibir una realidad material, sólida y determinada, y pensar de manera razonable, permitiéndonos mover dentro de estrechas categorías y conceptos abstractos, concentrándonos en hechos, números y leyes arbitrarias. Y esto ha hecho más daño que el crédito que se le puede otorgar, generando individuos prisioneros de sus categorías. La mayoría de los científicos están confinados en su hemisferio izquierdo. Por esta causa, la ciencia, aunque impresione con sus avances y logros tecnológicos, nunca podrá describir la realidad total, ya que los conceptos son relativos y limitados por el lenguaje. Es más, este tipo de pensamiento, si no es adecuadamente equilibrado, nos aleja de nuestro ser esencial. El entrenamiento para el cerebro izquierdo está basado en la repetición, el sobrecalentamiento. De esta forma se instalan programas subconscientes que determinarán la mentalidad del individuo. Niños y jóvenes son preparados para aceptar lo que se les enseña sin cuestionarse nada. Mediante el sistema de premio y castigo se recompensa al buen alumno y los que no se ajustan al modelo o no dan la nota incluso son ridiculizados. Es así como los pequeños aceptan ciegamente lo que se les dice y repiten mecánicamente la información. Estos niños, más tarde, se convertirán en científicos, empresarios, médicos, profesores o políticos. Y serán los que tomen las decisiones. Algunos incluso lleguen al gobierno o a puestos de relevancia social. El hemisferio derecho representa el modo perceptivo y holístico, es decir, relativo al todo, a la totalidad. Es el lado yin, receptivo, imaginativo, nuestro lado artístico. Con el cerebro derecho podemos ver a través del ojo de la mente cosas que son imaginarias o reconstruir cosas reales. ¿Puedes reproducir en tu mente la imagen de la puerta de tu casa? E incluso puedes visualizar el interior de tu cuerpo. Percibimos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, la música y el arte y podemos crear nuevas combinaciones de ideas.
Esta parte del cerebro no es especialista en lenguaje y conceptos, es más bien muda. Para poder expresar lo que percibe con palabras, pasa la información al lado izquierdo, donde colapsa en conceptos y categorías. Cuando algo es demasiado complicado para describirlo, hacemos gestos para comunicar la impresión. Con el modo que tiene el hemisferio derecho de procesar la información, se desarrolla la intuición y la comprensión total, general, holística de la cosa. No puedo entrar mucho en detalles, ni aislar una parte. A veces entendemos las cosas, pero no podemos explicarlas. Para explicar las cosas en un orden lógico, interviene el cerebro izquierdo, la palabra, los conceptos y la lógica. Y aquí es donde se produce un cuello de botella y se retarda el procesamiento. En informática, llamada bottleneck o cuello de botella, es un límite en la capacidad de transferencia de información de un sistema o una conexión, que puede reducir el tráfico en condiciones de sobrecarga. Suele producir una baja del rendimiento y la velocidad general, tanto en un sistema como en una conexión. El hemisferio derecho es intuitivo, subjetivo, relacionador, holístico, atemporal. Este modo, que es menos brillante y operativo, es fundamental para aprender y es el que nuestra cultura tiende a ignorar. La educación, en su mayor parte, está dirigida a fomentar la parte verbal, racional y temporal del hemisferio izquierdo, dejando olvidado nuestra parte derecha. Esto genera un desequilibrio que no solo afecta la capacidad de aprendizaje, sino también la salud del individuo. El modo habitual de funcionamiento cerebral es a expensas del hemisferio izquierdo. Es el que ha creado nuestra forma de sociedad y es al que estamos acostumbrados. Es el que trabaja, habla, calcula y mantiene a la mente ocupada con su incesante diálogo. Si esta actividad no es equilibrada, lleva inevitablemente al agotamiento, al estrés e incluso a la locura. Cultivar la mente y aprender a pensar con la totalidad de nuestro ser es lo importante y verdaderamente trascendental. Entrenar el lado derecho es fundamental para equilibrar y optimizar el rendimiento cerebral. Y si es desde temprana edad, mejor. Pero la edad no es un impedimento, ya que el cerebro tiene una capacidad plástica increíble y no pierde nunca la habilidad de aprender. La diferencia está en el nivel de energía disponible y esto es variable en cada persona. En la actualidad, a pesar de que los educadores son cada vez más conscientes de la importancia de estimular el pensamiento intuitivo y creativo, los sistemas educativos oficiales siguen estructurando al individuo, a los jóvenes y niños, al modo del hemisferio izquierdo. La enseñanza es secuencial, los estudiantes progresan rindiendo exámenes, dependiendo de una clasificación, ascendiendo grados, en una dirección lineal y no interactiva. Las principales materias de estudio son verbales y numéricas, lectura, escritura, aritmética, memorización. Se siguen horarios estrictos, los pupitres están ordenados en filas, se pregunta y se responde, se entregan diplomas y todo el mundo tiene la sensación de no aprender nada o poca cosa y muy pocos se sienten a gusto. El cerebro derecho, que es el soñador, el imaginativo, el artista, está casi olvidado en la educación moderna. Puede que haya algunas clases de arte, algún que otro taller, algo llamado escritura creativa y quizás cursos de música, pero es muy improbable que a los jóvenes se les enseñe a meditar o que encontremos cursos que ayuden a desarrollar la imaginación, la visualización, la percepción espacial, la creatividad, la inventiva, como temas tan importantes o más que la geografía, la historia antigua o la física. No obstante, los educadores valoran estas cualidades y aparentemente esperan que los estudiantes desarrollen la imaginación, la percepción y la intuición
como consecuencia natural de un entrenamiento verbal y analítico. El resultado general es frustrante. Hay dos maneras de desarrollar y equilibrar el cerebro derecho: el método activo y el pasivo. El primero es mediante el arte, la música, el dibujo, el sentido del espacio. Hay disciplinas como el aikido que son muy eficaces para desarrollar esta espacialidad. Esto quiere decir integrar el espacio a nuestra percepción, relacionándose también con la no forma y el vacío, visto que nuestro lado operativo, el lado izquierdo, está concentrado en la forma, solo ve y toma en cuenta la forma. Por eso queda afuera el vacío y el espacio. Sin embargo, esta consideración del espacio, del vacío, la distancia, es fundamental para crear una imagen completa y eficaz de lo que percibimos. También puedes dedicar momentos a percibir las formas de las nubes, un árbol, un paisaje, escuchar música, todo sin emitir juicios y apagando el diálogo mental. Esto ayuda a que descanse y se refresque el cerebro izquierdo y el sistema pueda reconfigurarse. El método pasivo es mediante la meditación. Meditar no se refiere a una actividad mental especial, más bien como apagar el motor. La práctica de la meditación equilibra la función de los hemisferios cerebrales y reorganiza la estructura neuronal, pero por otro camino. Es el no movimiento, la no acción, la relación con la conciencia absoluta, es decir, no reactiva. Por esto es el punto cúlmine, podemos decirle el punto cero, el punto del fulcro, el punto de equilibrio, al prescindir del pensamiento consciente, de la palabra y del movimiento. La realidad que se crea ya no es la habitual proyección secuencial en 3D del cerebro izquierdo, sino que, como reposa el córtex frontal, es decir, las áreas motoras, la palabra, la conciencia individual, en el yo consciente, la alta energía que éste consume se redirige a otras áreas del cerebro, al cerebro derecho, a las áreas más profundas, mejorando la actividad en estas áreas y fortaleciendo sus conexiones. Es un hecho, nuestra vida física ordinaria, nuestro ser social consume una cantidad de energía enorme. Como además es descentrado, es excéntrico, es un ser reactivo, fuera de su propio centro, genera una enorme tensión, con lo cual consume un montón de energía y de recursos. Por eso, cuando uno reposa, uno apaga la radio, uno se conecta con la naturaleza, uno se siente tan bien, tan cargado de energía, porque en realidad nuestra vida cotidiana nos descarga enormemente, sobre todo a expensas de desequilibrios y tensiones. Un dato interesante: las sinapsis que forman las dendritas y los axones de las neuronas no tienen una programación genética predeterminada. De hecho, el nivel de expresión de un gen, cualquier gen, un gen dado, puede estar determinado por las particularidades de la experiencia. Es decir, las experiencias influyen en la manera en que se expresa un gen o en la manera en que se realizan estas conexiones interneuronales.
La herencia genética predispone ciertas tendencias a la interconexión, eso está claro. Esta es la relación entre lo heredado, lo adquirido, siempre hay una relación, pero no es determinante. Siempre hay una capacidad plástica y flexible del cerebro. Hay habilidades como la intuición, el ver lejos, la anticipación, la creatividad, el acceso a memoria ancestral, la imaginación y la sabiduría, que por supuesto dependen de esta base física, de esta coherencia, de esta estructura ordenada y armonizada para funcionar correctamente o para tener acceso a memoria. El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, el hemisferio derecho sintetiza en el espacio. El lado razonable y lógico es más seguro, más conocido, pero más aburrido y cuesta caro mantenerlo. El lado intuitivo y creativo es menos operativo, pero mucho más divertido y ecológico. Resumiendo, nuestro cerebro tiene dos lados, dos polos diferentes e interconectados, que si funcionan conjuntamente y en forma normal, son capaces de crear una realidad armoniosa y creativa y sobre todo inteligente. Pero cuando alguno predomina, su actividad se desequilibra, generando una actividad mental desordenada que impactará seguidamente en el mundo físico. Cuando la actividad neuronal es coherente, entonces el procesamiento de la información se optimiza, modificando incluso al sistema físico, el hardware, es decir, las neuronas, sus conexiones y sus redes neuronales. Nuestros ancestros homínidos tenían un mayor desarrollo del cerebro derecho. En esas épocas remotas predominaba la vida instintiva y tribal. El lenguaje era simple y directo, y no tenían desarrollada ni la ciencia ni la tecnología. Su relación con la naturaleza era mucho más estrecha y mágica. Con la evolución de la palabra, el razonamiento, la tecnología, se fue desarrollando la civilización y su órgano insigne, el cerebro izquierdo. La individualidad y el aislamiento se fueron imponiendo y el ser humano se fue alejando de la naturaleza y de su propia esencia. En las sociedades modernas, dada la excesiva cantidad de estímulos ambientales y la desordenada actividad mental, el córtex cerebral izquierdo está hipertrofiado, con la consecuente atrofia o disminución de su opuesto complementario, el hemisferio derecho. No significa que esto sea algo malo, es una respuesta adaptativa, pero si no se equilibra, seguramente traerá trastornos y un mal funcionamiento del procesador. Esta hiperactividad se retroalimenta generando siempre la misma realidad, la misma forma de pensar y de percibir y las mismas conexiones neuronales. Es decir, no se puede pensar de otra manera, pensando siempre de la misma manera. A menos que apagues la máquina por momentos y puedas reiniciar el sistema desde cero, si no estarás siempre procesando información del pasado, reverberaciones que todavía están siendo procesadas por el secuenciador. Es como estar viviendo siempre en el pasado, procesando el pasado, procesando comida vieja, preocupándonos por un futuro indeterminado, incierto, proyectando ese pasado hacia un futuro, saltando el momento presente. Siempre, por eso se dice que vivimos en el pasado, vivimos una realidad retrasada a lo que ocurre verdaderamente. Por eso, lo que la mente consciente considera presente es en realidad el pasado,
Quedar atrapado en esta secuencia reduce las posibilidades y la capacidad de adaptación. Es muy probable que la misma evolución de nuestra especie vaya transformando esta condición. De hecho, estamos mutando y encontrando nuevas capacidades. La evolución se acelera, los hemisferios tenderán a equilibrarse, como todo en el universo, buscando una optimización del rendimiento y una mejor adaptación. Esto en la escala individual, la propia naturaleza de cada cerebro. Como sociedad, como especie, como civilización, el tema es diferente. Ya la cultura, el fenómeno sociocultural está en franca decadencia. Esta es mi humilde opinión, pero a las pruebas me remito. Sin embargo, si podemos ver las cosas a gran escala, ver los ciclos del tiempo, las subidas, las bajadas, expansión, retracciones. Lo que importa aquí es lo que cada uno puede conocer de sí mismo, expresar de sí mismo. Debemos considerar la complejidad de nuestro cerebro, de todo nuestro organismo, de cada célula, y atender, darle importancia, atención a cada parte de nuestros niveles, de nuestro organismo. La coherencia y el aumento de la sincronía neuronal son el resultado de la unidad de la mente y el cuerpo en el instante presente. Cuanto más afinadas estén las neuronas, cuanto más sea su armonía, mejor sonarán, mejor vibrarán. Pero para que el sonido de la orquesta resulte armónico, rítmico y melodioso, por supuesto depende de la dirección. Y la directora de la orquesta es la mente. Ok, espero que les resulte interesante. Seguimos. Ahora nos vamos a ir metiendo más precisamente en mecanismos y métodos para programar, para justamente establecer programas, y lo vemos ya la próxima, ¿ok?